La Ventana, con Carlas Francino. You light up my life like sunrise in the morning. You make me believe anything is possible. I didn't have a dream to my name. Darkness was mine, it was such a shame. But you came to light up my life. You brought me faith. Hace un rato aquí en La Ventana, Nieves San Costilla nos hablaba del golpe de Estado que dio Primo de Rivera. Bueno, el otro, el de Franco, el golpe de Estado, la guerra civil, la dictadura. Se pueden contar de muchas maneras, esos 40 años de oscurantismo, y una de ellas es el nombre de muchos escritores. Algunos, como Lorca, no vivieron para contarlo, otros se marcharon al exilio, Machado, María Zambrano. Algunos de los que pudieron quedarse vivieron una especie de exilio interior, sufrieron en silencio las consecuencias de un régimen asfixiante. Le sucedió a Berlanga, a Saura, a Vicente Aleixandre o a la escritora Carmen Laforet, premio Nadal por su libro Nada, en 1944, que se convirtió en un fenómeno literario sin precedentes en la época. Hoy, a través de sus cartas compartidas con uno de sus mejores amigos, nos vamos a acercar a su figura y a las luces, poquitas, pero que también había en aquella España tan oscura de la posguerra. Estos son Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Estas cartagrafías de hoy incluyen una exclusiva, la correspondencia inédita, una correspondencia que aún no ha visto la luz, ¿eh? Sí, la va a publicar Renacimiento, una editorial independiente de Sevilla que hace un trabajo magnífico de recuperación de la memoria, el lunes, el 18 de septiembre, y querían estrenar con nosotros este epistolario editado y comentado por el investigador José Teruel, que tuvo la idea de recopilarlo tras darse cuenta de todo su valor. La protagonista, como tú decías, es Carmen Laforet y uno de sus grandes amigos, el crítico e historiador malagueño Emilio Sanz de Soto, desconocido para el gran público, pero que fue una figura muy destacada en los círculos intelectuales de la posguerra, en Madrid, en Tánger, donde pasaba largas temporadas, ciudad que, por cierto, escapaba a la censura de Franco. Colaboró con cineastas como Buñuel, con Saura, fue articulista, asesor artístico, confidente de figuras como Truman Capote o de la propia Carmen. Ambos se conocieron en Tánger en el 58, cuando Carmen viajó a visitar a su marido, que había sido nombrado allí director del diario España. Esto contaba Carmen sobre su primera vez en aquella ciudad. Con mi carpeta llena de cuartillas bajo el brazo, he recordado un primer paseo por estas calles entre un grupo de amigos tangerinos, cuando Emilio Sanz, un joven y extraordinario crítico de arte, me dijo más de 20 nombres de escritores, pintores, músicos de fama universal y de todas partes del mundo que vivieron en esta alcazaba días o meses de descanso. Cuando me enseñaron la casita minúscula donde vivió la enorme Gertrude Stein y el café musulmán colgado de un risco sobre el mar como un refugio de piratas, donde tuvo su tertulia Alejandro Dumas. Yo no escribo una línea, es el lugar donde estoy el que escribe por mí, el que moldea mi espíritu y lo dibuja esta tarde. Es normal que a Carmen Laforet le impresionara Tánger en aquella época, porque era el destino predilecto de artistas de todo el mundo, de creadores, en busca de inspiración, Francis Bacon, Jack Kerouac, Paul Bowles, y de hecho esa ciudad las tropas franquistas la abandonaron en 1945, pero hasta el 60 no se asentó como ciudad marroquí, ¿eh? Sí, en esos años por eso se respiraba una libertad que no existía ya en España. Emilio, como toda su generación, había quedado fascinado por ese mundo que Carmen reflejó en el libro Nada y quería seguir sus pasos. El ambiente de Tánger fue también inspirador para Carmen, de hecho marcaría sus siguientes trabajos. Emilio era una ventana al mundo en estos años
años, la escritora conciliaba como podía su vida familiar con la escritura bajo la alargada sombra del éxito y del machismo imperante en la sociedad española que la miraba con lupa. Carmen regresó el verano siguiente a Tánger y Sam de Soto impulsó un homenaje que casi termina mal, Carlas, debido al discurso que pronunció. A nuestra generación la llamó reiteradamente Bardén la generación de nada. Nuestra generación fue una generación de secano. Tuvimos que reconstruir, que recomponer una cultura española que había saltado hecha pedazos por una guerra. Fueron los años de nada, los años del pan negro, del café que no era café, de los gasógenos en los coches. Pero un día estupendo de 1945 empezó a circular por los pasillos de la universidad un libro con sobrecubiertas en blanco y que se titulaba Nada. Por aquellos años, Carmen lo ignora, fue para todos nosotros una amiga íntima, una amiga a la que sabíamos rebelde. Resulta... ¿Por qué hubo follón con este discurso? Es que entre los asistentes al acto estaba el corresponsal de pueblo que interrumpió a Emilio con insultos porque no consideraba apropiado el discurso. El homenaje terminó con normalidad, nadie le secundó, pero luego este corresponsal informó de conducta impropia de Emilio al embajador, que planteó retirarle el pasaporte. Carmen amenazó con irse ella de España si se tomaban represalias y todo se calmó. A partir de entonces, Emilio y Carmen se escribieron cientos de cartas desde 1958 a 1987. Mi querida Carmen, se nos ha pasado el verano sin escribirnos, y esto no puede ni debe ser. Resulta que con motivo de la estancia en Tánger de Hassan II, fui nombrado, de hecho, aunque no de derecho, algo así como maestro de ceremonias o animador. Amparado en estos privilegios, me traje a pasar 2 meses conmigo a Imperio Argentina. Es una persona encantadora. Pertenece a ese tiempo español, años de la República, que ha dado unos hombres y unas obras que nada tienen que ver con los hombres y obras de la España de hoy. Imperio es un prototipo de aquellos años libres y líricos. Es tal y como lo describe Alberti, un refresco de limón con música. ¿Qué haces, Carmen? ¿Escribes? Si creyese en mí la mitad de lo que creo en ti, me pasaría el día con pluma, tintero y papel. Madrid, 7 de mayo, 1959. Mi querido Emilio, hace un montón de días que quería escribiros a ti o a Aurorita para continuar nuestras charlas, nuestra amistad de vacaciones tan buena, tan estupenda para mí. Emilio, me avergüenza ser escritora. Comprendo que soy una escritora mediana, ni mala ni buena. Esto no me importa mucho. Yo doy de mí todo lo que puedo. Pero ser juzgada por tantos seres mediocres, insolentes, peores escritores que yo, con desparpajo enorme y con profundo desprecio, es algo verdaderamente irritante. Gracias a Dios que vine de Tánger con gran reserva de paciencia, serenidad y optimismo. Voy a ver si me sirven para hacerme un plan de trabajo y escribir. Voy a ver si ensayo a levantarme de madrugada, hora en que mis terribles niñas vecinas del piso superior no tocan el piano ni patinan sobre mi cabeza, y a trabajar con algo de método. Todo artista, si tiene familia, lleva una doble vida que a veces es imposible de separar. El solo hecho de que no se renuncie a ninguna de las dos vidas supone que las dos son igualmente importantes. Esta era la voz real de Carmen Laforet, ¿no? Sí, es un fragmento de una ¿no? entrevista. Me preguntaban sí. siempre que cómo se organizaría para escribir y ser capaz de cuidar a la familia. Tuvo 5 hijos, además, Carmen Laforet. En las cartas menciona algunas de estas incómodas situaciones, se siente también incómoda con el círculo literario y crítico y busca desahogo en su amigo. Desarrollan lo que el editor llama una amistad amorosa, llena de admiración, de confidencias. Hablaba muchísimo de películas como de Viridiana de Buñuel, prohibida por el régimen por blasfema, de libros, de autores. Me ha impresionado leer, Carlas, cómo adivinan el prometedor futuro de nombres célebres de la literatura como Vargas Llosa, y Carmen busca conectar con la nueva vida artística a través de su amigo. Los dos eran muy autoexigentes, valoraban enormemente la opinión del otro, se animaban mutuamente a escribir. Emilio le recuerda una y otra vez que su voz en novelas, pero también en artículos de opinión, es imprescindible. No se trata de que te vuelvas un Don José Ortega y Gasset, quien, reconozcámoslo, solo aconsejaba libros en alemán en un país donde nadie había oído hablar esta lengua, ni en un Azorín, comentando incunables. De estos sabios que solo saben deshumanizar a Don Quijote, a Don Juan y a la Celestina estamos hartos. De lo que está España necesitada es de un consejo o de una opinión de amigo, de un consejo o de una opinión sencilla, honrada y directa.
Hay que echarles una mano, Carmen, a los que nacieron después de nada. Se los intenta ahogar ignominiosamente y todos nos quedamos tan tranquilos. Hay que convencerles de que Carmen Laforet es tan joven como ellos y pensó y piensa como ellos. La luna de azar, la caricia del viento, la rosa del tiempo que no volverá. Bueno, de hecho, Carmen Laforet sigue el consejo de su amigo porque firmó muchísimos artículos, que es una faceta, yo creo que bastante desconocida de su obra, ¿eh? Sí, junto a los textos incluía algunos de estos artículos. Luego, en estos textos vamos conociendo más detalles del impacto de nada que salía hasta en las pruebas de selectividad de Francia. Carmen vendió los derechos del libro a Alemania para adaptar la película. Emilio le llegó a proponer que Saura firmara otra versión en España. Habían estrenado una adaptación que le horrorizaba. Vaya. Y también hay misivas que retratan cómo la autora hacía las maletas con frecuencia. Muchos de esos viajes estaban relacionados con la búsqueda de un lugar donde escribir con tranquilidad. Escribe desde Galicia, Roma, París, Ibiza. Aquí en Ibiza hay un mundo curioso que te encantaría descubrir. Una ciudad antigua y medieval con gentes pacíficas y naturalmente reservadas y educadas, y la invasión de un mundo internacional. Hay pintores abstractos de todos los países, escritores, arquitectos y barbudos de todos colores, que hace su obra para el extranjero y vive como le place. Al llegar encontré a un profesor de literatura con vocación, recién llegado, que con los chicos de últimos de bachillerato ha formado una tertulia para inquietar a los jóvenes con preocupaciones de literatura moderna, de pintura, de cine, teatro. La mer, au ciel d'été. Está bien lo de barbudos de todos los colores, Sí. está muy bien. Oye, ¿y Carmen Laforet hablaba en sus cartas de la dictadura de Franco? ¿Así de manera explícita o no? Yo pensaba que tal vez sí, pero más bien describe la dura realidad que habla por sí sola, que es lo que hacía en sus libros burlando la censura. Lo que sí hace Carlas es preguntar a su amigo por los artistas de la España de posguerra. Estas cartas debía romperlas. La galería que mejor acogió a todos aquellos pintores huérfanos fue, y no lo digo porque sea amigo mío, la de Tomás Seral, la Galería Clan en la calle Arenal. En la trastienda de aquella galería han surgido muchas cosas que luego han quedado. Allí, mientras oíamos una tarde en un disco rayado la voz de Pablo Neruda recitando su poema Explico algunas cosas, irrumpió la policía y creímos morirnos todos del susto. Aquel disco se lo había vendido a Seral, una mujeruca que venía todos los días a limpiar la tienda. Estas pequeñas historias se sucedían totalmente inadvertidas en pleno apogeo del mercado negro, del escándalo de las harinas. Por los altavoces solo se oían discursos políticos, a Conchita Piquer cantando La Parrala y a Lola Flores cantando La Zarzamora. En los cines se estrenaban películas dobladas y cortadas de las formas más caprichosas. También por aquellos años, los niños de Acción Católica llenaron las carteleras del Palacio de la Música de fango, alquitrán y excrementos, indignados de que Rita Hayworth cantase Ámame mucho en Gilda. Se enfadaban por todo, ¿eh? Sí. Se enfadaban por todo. Oye, Carmen Laforet, hay que recordar que en 1963 ya deja de publicar cuentos ni novelas. No se sabe exactamente por qué. ¿Habla Carmen en las cartas de por qué lo deja? Directamente no, pero en la segunda parte del epistolario habla de dificultades para escribir relacionadas con problemas de salud. Ella le llama grafofobia, ya podía ser el comienzo de la enfermedad neurológica que luego le afectó, pero en general estas cartas, aunque haya algo de hartazgo con el oficio, demuestran que estuvo escribiendo sin parar durante toda su vida. Aquí están ideas y estructuras de libros que le ilusionaban. Muchas nunca vieron la luz y es un regalo conocer cómo creaba. La separación con su marido, por ejemplo, decía que era para ella el principio del camino. Son cartas muy luminosas por lo general porque en sus amigos Carmen establecía un diálogo salvador. ¿Sabes que hace muchos años que no sé escribir cartas? Ya al final no podía escribirlas ni siquiera estilo telegrama. Nunca o casi nunca supe hacerlo por reserva. Es decir, prefería callar casi siempre por escrito cualquier cosa. Después, porque ya no sabía ni coger la pluma. Ahora ya ves que al menos lo intento con los amigos con quienes el diálogo es salvador. Cuánto tengo que agradecer, Emilio querido, a tus cartas maravillosas siempre a través de los años. Aquí pienso en Galdós y en todos los de su generación, que además y al mismo tiempo que su enorme obra, tertulias, viajes, etc., escribieron tantas cartas comunicando a los amigos tantas cosas. Una carta tiene la ventaja de que no hace falta leerla toda, se aburre. No da la lata como a veces el teléfono con ese apremio rabioso. Y además, y sobre todo eso, tú sabes que es el gran cariño y confianza y amistad lo que me hace escribirla.
change myself. Bueno, de Carmen Laforet hay que decir que están publicadas 2 correspondencias más, precisamente con otros 2 amigos, con Elena Fortún, escritora, y con Ramón J. Sender, que estaba en el exilio, ¿no? Sí, me decía su hija, Cristina Cerezales, que escribía cartas a todas horas porque en ellas se sentía totalmente libre. Conservan miles. Insistía en la importancia de recuperar este epistolario por la voz de su madre, pero también por la de Emilio, un narrador oral espléndido sin obra, que siempre tuvo Carlas pendiente escribir un libro de memorias. De su mano asistimos también al fin del franquismo. La paradójica España, que creíamos tan amante de los difuntos, ha mandado al muerto al hoyo y se ha quedado con los vivos y sus bollos. No creo que Adolfito Suárez sea ese príncipe encantador con varita mágica en la mano, capaz de obrar milagros como lo presenta cierta prensa en el mundo, en particular la norteamericana. Está demostrando no ser tonto, saber arbitrar dando una de cal y otra de arena, virtudes todas políticas. Si tras él desembocamos finalmente en una democracia, habrá que prepararle un pedestal. Desde Julio César y antes, las salidas de los regímenes cerrados a regímenes abiertos fueron siempre catastróficas. Si conseguimos salir por las buenas una vez más, ¿y van cuántas?, España contradecirá la historia. Y esta vez, menos mal, con una acción sensata. Buenas dotes de observación, sin duda. Sí. Bueno, este epistolario, recordamos, estará en las librerías a partir de este próximo lunes, y en una de las cartas, Carmen Laforet menciona una canción de Bob Dylan, que además se relaciona con la amistad, y le dice a Emilio, le dice: admirar, conocer, interesarse, querer a los seres humanos es estar vivo. Es una frase preciosa. Maravilloso. Oye, pues con Dylan cerramos la ventana, ¿no? Me parece genial. Hasta mañana, un beso muy grande. Adiós. Un beso. Oh, the streets of Rome are filled with rubble. Ancient footprints are everywhere. You get all those things that you see in double on a cold hot night by the Spanish Stair. Got to hurry on back to my hotel room. Gonna wash my clothes, scrape off all of the grease. Gonna lock the doors and turn my back on the world for a while. Gonna stay right there till I paid my masterpiece. While the hours I've spent inside the Coliseum, dodging lions with their meat and a hungry look. Those bloody kings of the jungle, I could hardly stand to see them. I could see them coming, I could read their faces like a bug. Train wheels running through the back of my memory. When I ran on a hilltop, following a pack of wild. Someday, everything's got to be different. When I paint my masterpiece, sailing around the world, full of crimson and coral. Sometime I feel just like my cup is running over. I left Rome and I pulled into Brussels on a plane ride so bumpy that it made me ill. Clergymen in uniform and young girls full of muscles. Everyone was there to meet me coming down the hill. Newspaper men eating candy had to be held back by big police.
someday everything is going to be beautiful.